Bueno, claramente la muerte física del Papa Francisco no ha dejado a nadie en el mundo que no le llegue, ¿no? No solo porque es el líder de la iglesia, creo que más numerosa todavía del planeta, O cerca. de mayor cantidad de fieles, o cerca, no tengo el dato concreto, sino porque él en su papado le dio una impronta diferente, ¿no? De hecho, es toda una novedad, si querés, que el líder de la institución conservadora más antigua de la humanidad, que estuvo ligada a cuestiones muy tenebrosas, como la Inquisición o la Santa Inquisición, donde, no sé, se quemaba a mujeres con la acusación de brujas simplemente porque tenían epilepsia, por ejemplo, ¿no? Y las acusaban de que estaban tomadas por el demonio. Se perseguía obviamente a las mujeres más que tenían tendencias más independientes o más autónomas, más audaces. Era una institución, y creo que todavía lo es, una institución de reafirmar el poder y básicamente el patriarcado. Ahora, es toda una novedad, y eso es una gran virtud de Francisco, que el líder de esa institución se convirtiera en el líder más progresista más importante de este momento de la historia. Sí. Porque eso habla de Francisco, habla de la orientación que le dio a su papado, pero también habla del corrimiento hacia la derecha de los otros liderazgos, ¿no? Cómo fue el mundo derechizándose, cómo fue esa derecha extrema que propone un mundo absolutamente desigual y con casi cero posibilidades de que los sectores postergados puedan avanzar, fue ganando terreno, no solo ganando terreno institucional a nivel de líderes. De hecho hoy el presidente del país más poderoso de la tierra está en esa línea de ultraderecha, sino ganando también en la conciencia y en la manera de vivir de la enorme mayoría de la población. Eso amplió el espectro. Amplió el espectro y profundizó el poder sobre las personas, ¿no? Y entonces se empezó a notar mucho más este Papa que se plantó no solo denunciando esa deshumanización, no solo hablando en favor de los pobres y de las minorías y de los postergados, sino, y eso creo que fue lo más valioso, poniéndole nombre y apellido a quienes eran los dueños de la pelota. Tal cual. No solo decía en general hay que ayudar a los pobres, no solo decía en general hay que no ser tan crueles con los inmigrantes, no solo decía en general hay que ser más tolerante con las minorías, sino que decía con nombre y apellido quiénes estaban ejerciendo esa crueldad. Sí, ese tipo de poder. Y eso hizo que hubiera tanta enemistad del otro lado hacia el Papa, porque no fue complaciente, no solo fue una cosa, digamos, dialéctica lo que planteó en concreto cuestiones que hacen a lo que nosotros, desde Nueva Frontera, pensamos que es el eje divisor de esta etapa de la humanidad, que es concretamente humanización o deshumanización final. Sí, lo escribió en las encíclicas. Exactamente. Lo puso. Lo puso en discusión, lo llevó al tema de quién lo quisiera escuchar.
Exactamente, y lo puso de una manera tan didáctica, tan sencilla, tan simple, tan concreta, que no había manera de que hubiera equívocos, ¿no? Entonces, eso generó en la derecha que lo pusieran como el enemigo principal. De hecho, nuestro presidente dijo que era el enviado del maligno en la tierra, Sí. ¿no? Ahora el biógrafo de nuestro presidente, el Márquez, que es, si querés, el ideólogo principal que tiene la ultraderecha en nuestro país, acaba de poner un tuit después que muere Francisco: esperemos, o sea, no celebro la muerte física, dice, como una cuestión más digamos, diplomática, pero dice, esperemos que el próximo papa no sea comunista, como diciendo, este es comunista. Y a mí me pareció que escuché una frase de tanto que se ha hablado del Papa estos días, que me pareció la síntesis más acabada, ¿no? Alguien dijo: se acaba de morir el último líder importante que seguía diciendo que está bueno ser buena persona. Sí. Fíjate qué sencillo y qué revolucionario, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nosotros, desde nuestro eje, desde nuestra mirada a Nuevas Fronteras, queremos rescatar de Francisco, ¿no? Es el tipo que enfrentó y denunció con nombre y apellido a los tres grandes peligros de la humanidad de esta época, que desde nuestro punto de vista son la avaricia de los súper ricos, de los súper millonarios, que han logrado desarmar el control que ponían los estados a esa avaricia. Han logrado desactivar la autodefensa que tenían los pueblos, que era a través de las legislaciones de los estados, a través de ciertos controles que ponían los estados. Han desarmado eso porque o han desactivado los estados o los han copado. Ya están de los dos lados del mostrador. Entonces, esa avaricia es el principal peligro. El segundo peligro, que denunciaba también el Papa bastante y lo ponía sobre agenda, es lo que hizo esa avaricia con la naturaleza y el cambio climático que ha provocado y que nos está poniendo en peligro como especie. Y el tercer peligro es el egoísmo, llevado a ese individualismo extremo, a ese desinterés por el otro, a esa... Borrando fronteras. Exactamente. A esa especie de ceguera individualista que hace que no solo no me interesa lo que le pasa al otro, sino que no puedo ver. Mi límite. Exacto, y no puedo ver que eso me perjudica a mí también. Que si yo desarmo el sentido de comunidad, si desarmo la conexión que me imbrica con los otros, estoy desarmando mi propia esencia humana, porque el humano se desarrolló hasta acá en base a la colaboración. Una comunidad. En base a que nos pudimos acompañar, en base a que nos pudimos sostener. Y esa esencia humana es la que se está poniendo en peligro con ese individualismo ciego e ignorante, y era el peligro que Francisco también denunciaba, ¿no? Cuando hablaba de no podés dejar de mirar al que necesita, no podés dejar de mirar al que va caminando con vos, independientemente de que vos creas que no lo necesitas. Sí, no va a desaparecer. Exactamente. Y en esa postura de Francisco, yo me puse, pensando en este programa, pensando en que íbamos a venir a hablar de esto, decía, bueno, ¿y cuál es la esencia de donde nosotros coincidimos? La esencia, si querés, dogmática o programática de donde coincidimos, porque si a mí me decían hace 10, 15 años que mi referente de esta época iba a ser un papa, no solo que no te creía, sospechaba que no, me parecía que no podía ser, y sin embargo terminó siendo.
Y digo, no puede ser solo una coincidencia de discurso, debe haber algo más. Y entonces, mirando eso, veía un reportaje que le hacían a Francisco, donde él dice, yo me guié siempre, antes de ser papa, como cura incluso, con 4 puntos que me dieron como la orientación sociológica, filosófica, hasta política y social, incluso dentro de la iglesia me ayudó a orientarme, ¿no? Y él desarrollaba esos 4 puntos y yo dije, claro, ahí es donde tenemos nuestra coincidencia desde Nueva Frontera. Y él decía, el primero, la realidad supera la idea. Y fíjate que ahí coincidimos nosotros en Nueva Frontera, porque nosotros decimos, lo que aprendas, lo vas a aprender con el cuerpo. Lo vas a construir. La teoría sirve, la teoría ayuda, la teoría te da conceptos, pero hasta que no vas y lo comprobas, no lo aprendiste de verdad. O sea, podés saberlo intelectualmente, pero hasta que no vayas y pongas el cuerpo y veas cómo funciona y dónde están los problemas y cómo corregimos, hasta que no te juegues en algo concreto, no existe. Y ahí coincidimos también con Perón. Vos que sos peronista, ¿no? La única verdad es la realidad, decía el viejo, ¿no? Bueno, ahí en ese primer punto tenemos una gran coincidencia con Francisco, porque nosotros hablamos de comprobar lo que pensamos. Más allá de pedirle a Dios que lo solucione. Exactamente, es más, hacerlo carne. Si le pedís a Dios, primero nosotros creemos que Dios te va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste vos? Claro. Cuando no te alcance veo si te ayudo, pero primero decime qué hiciste vos, ¿no? Está el famoso chiste aquel de... Te mandé... El tipo que no quería irse en los botes, que lo venían a salvar. Pero además nosotros lo ponemos en el término de lo, si querés, lo más esencial del planteo filosófico de Francisco, que es la fe. ¿Qué decimos nosotros de la fe? Nosotros decimos que la fe es imprescindible para cualquier emprendimiento. Ahora, no te podés quedar en eso como si fuera un talismán mágico. A la fe, si no la comprobas, si no la convertís en certeza de experiencia, la fe también se degrada. Y cuando se degrada se convierte o en fe fanática, del tipo que no quiere escuchar más a nadie porque cree que es el dueño de la verdad, Milei. O la fe ingenua, insustancial, del tipo que dice, bueno, como yo creo, Dios me va a ayudar. Voy a esperar. Y no hace nada. Y no se sube al bote. Ya va a ver. Entonces, en ese primer punto tenemos una enorme coincidencia. El segundo punto, desde donde Francisco lo usaba para guiarse, decía, el todo es superior a la parte. Y ahí nosotros, de Nuevas Fronteras, planteamos este tema de salir de los ideologismos, de ir a conseguir coincidencias a partir de conversar, discutiendo abierto a lo que dice el otro, a saber dónde ponemos la frontera y a ser capaces de mover la frontera para abarcar lo que coincidimos en lo esencial y no dividirnos y separarnos por giladas o por egoísmos o por personalismos o por pelotudeces o fanatismo. Ser capaces de cambiar el enfoque a partir de lo que nos propone el otro. Decíamos, el tercer punto de esa guía que usaba Francisco y con el cual nosotros coincidimos, dice, la unidad supera al conflicto. Y de alguna manera es un derivado del punto anterior que decíamos nosotros, si buscamos la unidad del todo, sabiendo que siempre va a haber disidencias, sabiendo que quizás una de la parte del todo la tengamos que confrontar, pero la confrontemos escuchándola también. No la neguemos haciéndola desaparecer como hace la ultraderecha, por ejemplo, ¿no? Que el que no piensa como ellos tendría que desaparecer. Sí, desaparecer. Ahí
nosotros tomamos en Nuevas Fronteras un principio que viene del humanismo, que dice: no importa de qué lado te hayan puesto los acontecimientos, lo importante es que sepas que vos no elegiste ese lado. Casi. O sea, no, si te caíste del lado A, no niegues el B, porque caíste ahí, no es que vos lo elegiste, decidiste, no, caíste ahí, empezaste a escuchar los argumentos del A, te dieron los razonamientos del A, te dieron la manera de percibir que tiene el A y te terminaste siendo del A. Pero no lo elegiste vos, no seas ingenuo, no creas que si sos progresista lo elegiste vos. Un montón de circunstancias te pusieron ahí, hasta que no te abras a escuchar los otros argumentos y a partir de ahí puedas redecidir por qué sos progresista. Vos no elegiste serlo. Y hay tantos progresistas que creen que la tienen súper clara y en realidad les cayó ahí. Les cayó ahí porque, no sé, porque socialmente cayeron en un lugar donde tenían ese tipo de argumento, porque los maestros que tuvieron le dieron ese tipo de argumento. Yo, cuando escuché este planteo, ¿no? De no importa de qué lado caíste, sino tenés que tener claro que no lo elegiste, me abrió la cabeza, me fisuró la cabeza, como decía un amigo mío. Y yo creo que el tema de la unidad supera el conflicto, tiene que ver con eso. Yo tengo que identificar el conflicto cuando conozco los argumentos de los dos lados. Y ahí puedo saber dónde voy a poner exactamente la frontera del conflicto. Yo no creo que a nosotros hoy, por más que escuchemos a la derecha, nos vayamos a hacer de derecha. Sí, está complicado. Ahora, si los escuchamos atentamente, quizás nos enriquezcan nuestros argumentos. Quizás tengamos mucho más elementos para poder rebatir lo que ellos plantean. Ahora, si lo desecho de entrada, si no quiero ni escucharlo, si me niego a discutir sinceramente con el otro, en realidad me estoy perdiendo la verdadera esencia de mi argumento, estoy repitiendo cosas. No hay un aprendizaje de verdad. Y el último punto que usaba Francisco, y que también nosotros coincidimos, él decía: el tiempo supera el espacio. ¿Y qué ejemplo daba ahí? Él decía: ¿qué hacen los imperialismos? Los imperialismos ocupan espacios. O sea, vienen, te controlan el espacio y quieren estratificar ese poder. Los pueblos generan procesos. Si vos crees en el tiempo que supera el espacio, aunque ahora las fuerzas correlativas no sean desfavorables, nosotros seguimos confiando en la semilla, seguimos confiando en el proceso, seguimos confiando en hacer este programa, por ejemplo, sin saber si hay mucha gente escuchándonos, también, pero confiando con que haya uno que nos escuche. Entonces, desarrollado el tema de por qué nosotros nos pega el tema de la desaparición de Francisco, nos parece enormemente importante el papel que cumplió y que supongo y esperemos que haya dejado su semilla y que la Iglesia siga jugando ese papel, que el próximo Papa... Tenemos fe. Tenemos fe y la queremos comprobar. Así que al final de eso, ¿dónde resumimos nosotros esas enseñanzas de él con las que coincidimos? Es que al final de todo es una cuestión de actitud. Que es una actitud de vida, una actitud de tener fe en algo e ir a comprobarlo, la actitud de comprobarlo juntándonos con otros, generando comunidad, generando diálogo, generando discusión, incluso generando una discusión constructiva con quienes más están en contra de lo que nosotros pensamos. Transcurriéndola. Exacto, y confiando en las semillas que vamos sembrando y vamos dejando.